¿Escuchan y ven mi pantalla? En Sí, cierto, eso es correcto. Ujú. Ok. Entonces, mi nombre es Luis Orellana, R1 de Oncología Médica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la primera promo metastásica del doctor Castro. Hoy tengo el gusto de presentar un caso clínico. Perdón, vamos a ver. Perdonen. Ahí está. Entonces, el caso trata sobre una mujer de 42 años con estas iniciales NCV. Ella es originaria y residente de Suchitepeques, no tiene ningún antecedente Hola, buenas noches, ¿cómo está? médico. Ella consultó con nosotros por una masa inguinal de tres meses de evolución. La historia La historia es que en julio del 2019 la paciente nota la presencia de una masa inguinal izquierda de crecimiento paulatino, dolorosa a la palpación, móvil, con eritema y calor local. Pues la paciente no acudió en ese momento a ningún médico y en septiembre del 2019 la paciente presenta aparición de estas lesiones en piel, que la podemos describir como una reacción eritematosa de distintos tamaños, con producción de escamas elevadas, cubre aproximadamente todo el flanco izquierdo, con calor y dolor a la palpación. En ese momento la paciente consulta a su unidad periférica en Suchitepeques, realizan una biopsia excisional de la lesión ganglionar izquierda, que reportan como un ganglio de 3 por 5 centímetros, y realizan una biopsia de piel. Los resultados de la patología reportan una neoplasia de células grandes de aspecto epiteloide con abundante melanina en la inmunohistoquímica, un HMB45, S100 y P53 positivos, compatible con melanoma. En el mes de octubre del año pasado, la paciente ya es referida con nosotros. La línea temporal de cómo fueron los sucesos van más o menos así. Ese fue el momento en que nosotros nos topamos a la paciente con esta extensión de las lesiones de piel. Aquí podemos ver una un poquito más panorámica. Cabe señalar que en este momento, con el diagnóstico de melanoma, la paciente se le realizó un examen físico exhaustivo, una evaluación por ginecología con especuloscopía en busca de lesión primaria vaginal, era negativa, y también una colonoscopía que se encontraba completamente normal. Entonces no se logró encontrar la lesión inicial de la paciente. La estadificación clínica es una etapa clínica 4 por la biopsia de la piel que reportaba melanoma, entonces lo hace un M1A, siendo una etapa clínica 4. En este momento, a la paciente se le inicia interferón alfa y temozolomida en conjunto, en el mes de octubre. En noviembre podemos ver ya con un mes de tratamiento la evolución de la paciente con una respuesta parcial. Ya las lesiones ya no están tan eritematosas y ya no están calientes. Esa es otra foto con una respuesta parcial. En el mes de enero se inicia tratamiento con pembrolizumab, y en el mes de marzo, luego de 3 meses con pembrolizumab, podemos ver una respuesta pues parcial, porque de esta respuesta, de estas lesiones en piel ya no realizamos biopsias, pero podemos ver que es una respuesta casi del 100% en comparación con las lesiones anteriores. Esto fue en marzo. A finales de junio, luego de 6 meses aproximadamente con tratamiento con pembrolizumab, la paciente inicia
con un ganglio, con ulceración de un ganglio inguinal izquierdo, además de una lesión satélite en el flanco izquierdo con ulceración. En un principio se sospechaba de pseudoprogresión, pero la lesión pues fue creciendo. Se tomó una biopsia de los bordes de esta lesión y sí, efectivamente, no era pseudoprogresión, sino que es progresión de la enfermedad. Se inicia radioterapia y se indican estudios de extensión. En agosto de este mismo año, luego ya de la radioterapia, me parece que fueron 30 grays que le dieron localmente. En los estudios de extensión, los rayos X podemos ver lesiones en vara de cañón en ambos pulmones. La paciente en agosto consultó al hospital con disnea, con clase funcional 3 a mínimos esfuerzos y se documentó un derrame pleural extenso. En la tomografía, pues es evidente la progresión. Podemos ver múltiples imágenes de distintos tamaños que corresponden con la progresión del melanoma en ambos campos pulmonares. En este momento, por el derrame pleural, se le realiza un tubo intercostal, se documenta la progresión pulmonar y se da quimioterapia a base de taxano platino de forma paliativa. Desafortunadamente, la paciente, pues, a principios de octubre, pues, fallece, ¿verdad? Entonces, lo interesante del caso es la evidente respuesta a la inmunoterapia. Entonces surge, a veces uno tiene mucho más consciente de cómo son los mecanismos de acción de la quimioterapia eh, estándar o la quimioterapia habitual, pero dentro de esta inmunoterapia con pembrolizumab y otros medicamentos, es otro mundo farmacológico. Entonces, quise traer este caso para explicar un poco cómo es la dinámica y la farmacología de estos medicamentos. Entonces, vale la pena recordar que el melanoma cutáneo está altamente asociado con la exposición a rayos ultravioletas y es uno de los tumores que más carga mutacional tiene. ¿Qué quiere decir? Que presentan, en el caso de melanoma, más de 200 mutaciones por megabase, que lo hace el tumor con más mutaciones, poquito más arriba que pulmón de células no pequeñas, siendo las más comunes. BRAF, NRAS y KRAS. Esto lo hace un tumor altamente inmunogénico, junto, por ejemplo, con células renales. Entonces, pues ya sabiendo las mutaciones que tenemos y que el tumor es altamente inmunogénico, ya se podría iniciar podríamos partir que a través del sistema inmune podría haber un target farmacológico. Esa es una imagen, creo que ya todos la hemos visto del hallmark of cancer o los puntos cardinales del cáncer que han ido evolucionando con cada año. Podemos ver que hay un aumento de la inflamación, una evasión del sistema inmune, progresión de las metástasis, inducción de la angiogénesis, el escape de la célula, del ciclo celular normal, autoestimulación para seguir creciendo y lo más importante que nos trae el caso de hoy es la evasión del sistema inmune. ¿Cómo es que la célula tumoral logra evadir el sistema inmune? Pues así, unas pinceladas para recordar que el sistema inmune innato es un sistema muy conservado en todos los vertebrados, que también nos incluye a nosotros, y es eficiente, pero altamente inespecífico, y trabaja a base de reconocimiento de patrones. Entonces acá podemos ver un ejemplo. La célula cancerosa, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, no presenta todas las características de una célula somática normal. Entonces, esto es reconocido a través de las células dendríticas, que recordemos que la célula dendrítica es parte del sistema inmune innato y es el nexo entre el sistema inmune innato y el sistema adaptativo. Entonces, esos patrones de las células cancerígenas
moribundas, por ejemplo, los reconoce las células dendríticas, hacen sinapsis, es reconocido, es fagocitado, es procesado para, posteriormente migrar hacia un ganglio linfático. Y en el ganglio linfático, pues la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno ya expresa en el complejo mayor de histocompatibilidad los péptidos identificados en la célula cancerosa. Realiza una sinapsis a través de algo que se llama sinapsis inmune, que en este caso en el ganglio linfático están relacionados con las vías de CTLA4, que ya vamos a explicar todo esto. Podemos ver aquí el ejemplo. Entonces acá ya sufre una maduración el linfocito T y ya sale a la sangre periférica para buscar estos neoantígenos que son expresados. Entonces, bien importante, la sinapsis inmune implica dos vías muy importantes, las vías de PD1 o PDL1, que es lo mismo, L hace referencia al ligando, y las vías de CTLA4, que básicamente son lo mismo, pero son a niveles diferentes. PD1 con PDL1 es a nivel periférico, a nivel del reconocimiento como tal de la célula cancerosa, y CTLA4 es a nivel central del ganglio linfático. Entonces, ¿qué ocurre en esta famosa sinapsis inmune? Luego de que la célula T ya fue estimulada por una célula presentadora de antígeno y ya tiene los neoantígenos para reconocer de las células tumorales, viaja a través de la sangre periférica y llega al lecho tumoral. Entonces, a través de los receptores de las células T, que son estos receptores verdes, hacen sinapsis con el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula tumoral e identifican los péptidos expresados aquí, y hay una regulación al alza, hay una activación de las células T, proliferación, producción de citoquinas, y se desencadena toda la respuesta inmune para matar a la célula cancerosa. Una de las maneras de autorregulación de esto, porque tiene que regularse, también no puede estar eternamente inflamado, es la vía del PD1 y PDL1, que no son más que receptores, y su ligando PDL1 es a nivel de la célula tumoral, y también se ha identificado en otras células del sistema inmune, pero generalmente en células tumorales. Hacen sinapsis con los receptores de las células T, PD1. Entonces, ¿qué ocurre si hay una sobreexpresión o una expresión al alza de PD1 con su ligando? Hay una proliferación, hay una disminución de la proliferación y hay apoptosis de las células T, causando un agotamiento y una inactivación del sistema inmune a este nivel de la célula tumoral. Entonces, en el mundo ideal o de primera línea, pues digamos, hay reconocimiento de la célula T, hay activación del sistema inmune y hay eliminación, perdón, y hay eliminación de todas las células tumorales. Perdón, acá podemos ver del lado derecho la eliminación. Entonces, luego de esto desaparece y pues básicamente curado el cáncer. Esto es lo fisiológico, es lo normal. Pero, como les comenté en esta imagen de los puntos cardinales del cáncer, una de las características de las células cancerosas es que pareciera que pensaran. Entonces, la evasión, uno de los mecanismos de evasión inmune es las células tumorales sobreexpresan PDL1. Entonces, al hacer sinapsis con su receptor, o sea, PD1 de la célula T, hay una inactivación y básicamente la célula tumoral se vuelve invisible para el sistema inmune. Entonces, lo fisiológico era lo que mencioné anteriormente. Hay un equilibrio, supongamos que se reconoce, se elimina, pero la célula comienza a ya no ser tan inmunogénica y ocurre un equilibrio.
que las cantidades de células que se eliminan son igual a las que se van reproduciendo, y luego pues ya hay una progresión como tal de la actividad tumoral. La célula crece, pasa la membrana basal y ya comienza a invadir y realiza metástasis, ¿verdad? Entonces, estos tres pasos, la eliminación, el equilibrio y la progresión, es parte de algo que se llama inmunoedición, que es el concepto de, de, de escape del tumor a través del sistema inmune. Entonces, ahora, con todas estas investigaciones, ya sabemos que uno de los mecanismos de escape es de la vía, la sobreexpresión de PDL1 y la activación de PD1 por parte de este, y la regulación a la baja de los linfocitos T, y así se hace invisible hacia el sistema inmune el tumor. Como ya sabemos cuál es el principio, pues se pueden realizar targets. Entonces, pues de unos años hacia acá, el boom de la inmunoterapia eh, son todos estos medicamentos. Entonces, el pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que trabaja a este nivel. Es un inhibidor del receptor PD1 a nivel del linfocito T. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay una sinapsis entre PD1 y PDL1, pues nunca hay una regulación a la baja, sino que se está estimulando el reconocimiento de la célula T, el no agotamiento, y pues básicamente es el sistema inmune el que se encarga de eliminar al tumor. Ese es el mecanismo de acción del pembrolizumab. Hay otros anticuerpos monoclonales que actúan siempre en la sinapsis inmunes, solo que a nivel de la célula presentadora de antígeno o de la célula tumoral, inhibiendo PDL1 como durvalumab, atezo, avelumab, o que actúan a nivel central del ganglio linfático, como ipilimumab o tremelimumab, que estos ya son inhibidores de CTLA4. Entonces vemos que las vías de CTLA4 y PD1 con PDL1 básicamente son los mismos, solo que varía el lugar donde ocurre el mecanismo de acción. Entonces, ¿cuál es la base, cuál es la evidencia de haber usado pembrolizumab en esta paciente? Pues este es un Keynote 006, un estudio multicéntrico, aleatorizado, etiqueta abierta, de múltiples países y fase 3, que fue publicado el año pasado en Lancet Oncology. En este estudio incluían pacientes con melanoma irresecable, etapa clínica 3 y etapa clínica 4, que habían tenido por lo menos una terapia previa, que se conocía el estatus BRAF, porque recordemos que BRAF es la mutación más comúnmente encontrada, que tenían un buen ECOG, que no tenían metástasis al sistema nervioso central, no tenían enfermedades autoinmunes y no estaban en tratamiento con esteroides. Es bien importante estos criterios de inclusión de no enfermedades autoinmunes y no tratamiento con esteroide, porque si partimos de la premisa de que estos actúan a nivel del sistema inmune, entonces tener enfermedades autoinmunes o estar inmunosupreso, pues no haría efectivo el tratamiento. Entonces, fueron 834 pacientes en total, fueron aleatorizados a recibir uno a uno a Perdón, uno, o sea, sí, doctor Orellana, perdón, antes de que siga y sí, doctor. revise el artículo con respecto al caso, entendemos que el tratamiento pues es una terapia dirigida, pero uno de los requisitos importantes, sobre todo en el melanoma, es determinar la mutación de BRAF. Entonces, regresando a lo que es el caso, hicieron este estudio en el paciente y si recuerdo que hay una mutación específica en ellos que es no sé si la BRAF B600, B600, sí, B600E. exacto, B600, Sí, que fíjese que básicamente pues con este tipo de tratamiento del pembrolizumab, pues esa sería la elección. Entonces la pregunta es, ¿si tuvieron ustedes oportunidad de medir esta mutación en el paciente, en la paciente? fíjese que en enero el tratamiento de pembrolizumab se inició porque la paciente presentó un amparo. Entonces, sí se le hizo la mutación, se le hizo cuando progresó al pembrolizumab, salió negativa.
pero todo esto lo supimos ya después de que la paciente había fallecido. O sea, en el momento de la progresión de la biopsia se mandó a INVEGEN, me parece, para ver la mutación BRAF V600E, que estaba negativa, pero esto ya lo supimos unas semanas después de que la paciente había fallecido. ¿Y usted cree que ese era el tratamiento de elección en ese momento? Pues sí, en el momento sí me parece que pembrolizumab fue el tratamiento de elección. A pesar de que la mutación fuera negativa. Lo que ocurre es que cuando la mutación es positiva, hay terapia dirigida específicamente para inhibidores, es un inhibidor de MEK junto con un inhibidor de BRAF, que es trametinib ahorita voy a poner una imagen de eso, pero al estar positivo, sí hay terapia dirigida exactamente para eso. Al no estar positivo o no tener el estatus mutacional, la recomendación categoría 1 es nivolumab o pembrolizumab, o sea, sí es la inmuno. O sea, en este caso sí se le dio el tratamiento indicado. Bueno, bueno, le pregunto esto, yo creo que eso es importante, perdone No, que qué pena, detenga doctor. su presentación. Yo creo que si bien es cierto, un 30 a 40% de todos los melanomas, sobre todo metastásicos o avanzados, pues muchos van a tener esta mutación y antes de dirigir un tratamiento de esta naturaleza, pues el requisito, he entendido yo, es que tiene que tener este examen de la mutación para que se justifique un tratamiento ya sea de pembrolizumab o nivolumab o las terapias que están al alcance, ¿verdad? Entonces, por eso mi duda es, bueno, ustedes supieron el resultado muy tarde e iniciaron el tratamiento por el amparo, me imagino, que esto es muy delicado, pero creo que sí es importante que sepamos que una base importante para dar estos tratamientos es pues tratar de determinar este tipo de adaptación. Sí, sí, Entiendo exacto. yo en este tipo de tratamientos, ¿verdad? Y ella fue negativo, o sea que prácticamente ese es el resultado, que yo pienso que no le hizo nada el pembrolizumab. Pues, mire, bueno, aquí adelante voy a poner todas las guías de la NCCN para aclarar un poquito de esto. Ok, Entonces, muy bien, gracias. perdón, doctor. Entonces, los 834 pacientes fueron aleatorizados a 3 grupos a recibir 2 dosis de pembrolizumab, 10 miligramos por kilogramo cada 2 semanas, que fueron 279 pacientes, 10 miligramos cada 3 semanas, que fueron 277, versus ipilimumab, que era el estándar en este momento. Los objetivos primarios fueron sobrevida libre de progresión, sobrevida global, y los secundarios, tasa de respuesta objetiva, duración de la respuesta y seguridad. Entonces, en cuanto a los resultados, en cuanto a la sobrevida global, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. La mediana del 50% en el grupo de pembrolizumab tuvo una sobrevida global de 32.7 meses versus 15.9 meses. Es un poquito, pues casi el doble de sobrevida global. La sobrevida libre de progresión fue de 8.4 meses en el grupo de pembro versus 3.4 meses en el grupo de ipilimumab. Entonces podemos ver que sí, en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global, pues casi que se duplica los resultados comparados con el ipilimumab. En cuanto a los efectos adversos, pues no hay mayor diferencia. Recordemos que los dos son inmunoterapia, entonces no hubo mayor diferencia en cuanto a los efectos adversos grado 3 y grado 4. El 90% de los pacientes presentó algún tipo de efecto adverso, siendo los más comunes la diarrea, la náusea y la fatiga junto con la astenia. Y en cuanto a
objetivos secundarios, las tasas de respuesta objetivas en el pembrolizumab fue mucho más alta, es un 43%, versus el ipilimumab, la respuesta completa importante, 14% de los pacientes tuvieron respuesta completa comparado con el ipilimumab, que es un 3%, y respuesta parcial, 29% versus 13%. Entonces, la superioridad de Pembro versus IPI, pues sí es evidente, ¿verdad? Secundario a estos estudios y otros que no vamos a mencionar, las sugerencias de la NCCN en el contexto de que el paciente no tengamos la votación BRAF de inicio, pues la evidencia categoría 1 es iniciar pembrolizumab o nivolumab. Esto, pues, derivado de que, como sabemos que la progresión en el melanoma, pues, es bastante rápido y tomemos en cuenta, al menos acá en nuestro contexto, la mutación BRAF B600C tomó aproximadamente, fue casi un mes de que dieran el resultado. Entonces, ese mes, recordemos que pues es vida para el paciente, ¿verdad? Y pues no podemos como que quedarnos esperando. Entonces, por eso es que se inicia pembrolizumab, que es categoría 1, y pues al tener la progresión, si el paciente tuvo pembrolizumab previo y si tiene BRAF, pues ya podemos comenzar dabrafenib y trametinib, que es la terapia target, si tenemos esta mutación. Entonces, como conclusión, no solo para melanoma, sino que para muchos tipos de neoplasias que tienen un alto componente inmunogénico, es bien importante comprender toda la de escape tumoral que ya vimos que es a través de la sobreexpresión de PDL1 y la inhibición de esta vía junto con la de CTLA4, la que usa el tumor para evadir. Pues ya al tener el conocimiento al tener esta base, pues nosotros ya podemos entender cómo se realiza la respuesta inmune y entender que mucho de la terapéutica está virando hacia esta vía, los inhibidores de checkpoint o la inmunoterapia, ¿verdad? Entonces, sí es de vital importancia tener claro cómo es que funcionan todos estos medicamentos y que es una opción, aunque con bastante toxicidad financiera, pero que al menos en melanoma es la de primera línea en países desarrollados o donde tengamos disponible la inmunoterapia. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Luis, pienso que tal vez algunos colegas no vieron todo el caso. ¿Por qué Ok, no comenzás poniendo la diapos de la evolución ok, ahorita, clínica de ahorita la regreso. paciente, ¿verdad? Esa, pero yo creo Bueno, que la puedes poner toda de una vez para. como resumen, va. Entonces, Sí. la paciente nosotros la conocimos en octubre, en ese momento se inició interferón temozolomida. Podemos ver acá en noviembre, luego de un mes con interferón y temozolomida tuvo una respuesta parcial, podemos ver que sí hay diferencia, y en enero se inició el pembro. Luego de 3 meses, que podemos ver acá la imagen tomada en marzo, tuvo una respuesta pues parcial, muy buena comparada con de inicio, con la de acá y con la de noviembre. Tuvo 6 meses el pembrolizumab hasta junio, donde ya presenta una progresión confirmada en los bordes de la lesión. Se le da radioterapia a la lesión y pues la paciente presenta derrame pleural y las imágenes pues ya vemos que si hay una progresión con lesiones pulmonares y a finales de octubre pues la paciente fallece. O sea, son 6 meses de, de quede sobre vía libre de progresión con el pembrolizumab, que va más o menos parecido con lo que está reportado del estudio Keynote. Ujú. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Marlon Illescas del INCAN. Yo ¿Qué solamente tal, tengo una doctor? duda. En el momento que hicieron el diagnóstico en octubre, que ustedes la vieron por primera vez, la empezaron a tratar por lo que se miraba clínicamente.
Y luego de esto, cuando hubo progresión, hicieron estudios de extensión. Mi pregunta es si hicieron estudios de extensión desde Sí, un principio, la los radiografía de tórax, estudios, tomografía, así es, los estudios de extensión o si... de ingreso estaban negativos. O sea, solo Ah, ok. tenía la enfermedad ganglionar, que le hicieron la resección, y las metástasis en piel. Eso sí no lo mencioné, pero abdomen y tórax en las tomografías estaban negativas. Nunca se logró Ok, encontrar la lesión inicial de, de la paciente. ok, gracias. Sí, este Bueno, caso, buenas, ajá, buenas adelante, noches. adelante. Les saluda Walter Pacheco también del INCAM. Doctor, Como estudio de extensión, realizar una tomografía por emisión de positrones como para identificar el primario, ¿en algún momento lo consideraron? no, doctor, no lo, bueno, pues sí fue considerado, pero en este momento, al momento del diagnóstico e identificación de la paciente, no estaba disponible el PET con nosotros. No se realizó, solo fueron tomografías convencionales. Muchas Únicamente gracias. nosotros realizamos, o sea, como puede ser melanoma cutáneo o melanoma mucoso, se realizó el examen vaginal, rectal y la evaluación completa de la paciente y no se encontró la lesión inicial. ¿Y para qué hubiera servido el PET en este caso? Como para Pues, pretender resecarlo, porque a mí me parece que es una loción localmente avanzada que no se va a poder resecar. ¿Cuál sería la indicación para hacer el PET en este caso? sí, yo lo preguntaba más que todo porque como la paciente va muy a lo legal, doctor, entonces en este caso, pues si la paciente si pudiera haberse realizado la tomografía y ya obtener un diagnóstico certero, a ver, más que todo por eso. Mm, Sí, no tal vez entendí. habría que Mm. pedirle el PET más en el contexto de que fuera localmente avanzado y que pudiéramos hacer una resección de la lesión local y disección de ganglios. Pero ya en este caso, como ya tenía, era M1, o sea, ya tenía implantes cutáneos, entonces tener la lesión inicial pues no hubiera cambiado nada del tratamiento que se le hubiese dado. ¿Algún comentario? Si no, ponete, Luis, por Doctor, favor, la... Ajá, adelante, adelante. en enero empezaron el pembrolizumab y en marzo pues había una respuesta parcial. Luego prácticamente a los 6 meses tuvieron la sospecha de la progresión y sí había progresión como tal. Durante Sí, este tiempo la paciente estaba con el tratamiento con pembrolizumab o fue suspendido o fue no, se le continuó el tratamiento hasta que se confirmó la progresión. la progresión. Ok, Exacto. ok. Ponete, Luis, donde hablas de la vía del P01, por favor. Ok. Este caso es interesante por la presentación tan atípica, ¿verdad? Un melanoma con pura enfermedad ganglionar, sin enfermedad primaria, ni vaginal, ni rectal, ni en extremidades inferiores. Ahora, lo que habíamos estado acostumbrado a dar para el melanoma hasta el 2000 era dacarbazina, ¿verdad? Que eso proporcionaba pues un periodo de sobrevida libre de progresión de unos 6 meses. Y contra la dacarbazina se han ido comparando los otros tratamientos que han venido saliendo. Realmente el proceso de la inmunoterapia pues ya lleva muchos años de estarse desarrollando. Eh, fue Tazuko Honjo, que era, y un doctor Allison, que era japonés y estadounidense, los creadores de la inmuno, los que más colaboraron para entender. Y por eso fue una de las ideas de traer este caso, como para tratar de repasar un poco los conceptos de la inmunoterapia. Eh,
esta proteína PD1 lo que hace es volver invisible las células tumorales a nuestro sistema inmune. Porque la pregunta que queda en el ambiente es, ¿por qué si el cáncer es un tejido extraño a nuestro cuerpo? ¿Por qué nuestras defensas no lo logran atacar? Y han habido muchas evidencias de que el sistema inmune cuando se activa contra el cáncer produce remisiones permanentes y son las llamadas curaciones milagrosas, ¿verdad? Que lo que hace es que el sistema inmune logra atacar a nuestro cáncer. Entonces el desarrollo de la ciencia ha demostrado ciertos puntos que son críticos para que el reconocimiento del tumor pueda ser llevado a cabo por el sistema inmune. O sea, esto no es quimioterapia, ¿verdad? Esta es activación de nuestro sistema inmune. Y algo así se hacía de una forma general cuando se empezó a utilizar interferón e interleuquinas, que fueron uno de los primeros tratamientos, porque lo que sí se sabe es que tanto el melanoma como el cáncer renal son los dos tumores que son más antigénicos, o sea, que tienen mucha mayor probabilidad de producir defensas contra ellos, ¿verdad? Entonces se producen defensas, pero no lograban atacar el tumor, y esto es por esa proteína que se llama PD1 o su variante PDL1, dependiendo si se encuentra en la célula del tumor o en la célula presentadora de antígeno. O sea que la roja es la célula del cáncer. Y esta se tiene que unir a unas células que se llaman células presentadoras de antígeno. Y esas células presentadoras de antígeno se unen a la célula tumoral y este complejo es el que es presentado a los linfocitos NK o los linfocitos, a todo nuestro sistema inmune. Y lo que hace la célula con cáncer es producir esta PDL1 para bloquear esos receptores y de esa forma logra bloquear que las células presentadoras de células tumorales se junten, ¿verdad? En el complejo con la célula del cáncer. Y entonces esos anticuerpos monoclonales lo que hacen es bloquear esa proteína PD1 y entonces ya nuestro sistema inmune ahora sí puede reconocer al cáncer y es el sistema inmune el que logra combatir el cáncer. Y uno, cuando ve las microfotografías electrónicas, va viendo cómo todo el infiltrado linfocitario va rodeando a las células del tumor, a la masa tumoral, y cómo se prepara para irla atacando. Esa es la inmunoterapia. Este sistema que está activado en cáncer gástrico, en melanoma, en hepatocarcinoma, en glioblastomas. En todos he encontrado, por ejemplo, en cáncer gástrico, una prevalencia o una mutación de PD1 casi en el 80% de los casos, en los cánceres de mama un 70%, en los cánceres de vejiga 90%. Esa es una vía común para todos los tumores. O sea que esto es lo que ha cambiado nuestro entendimiento de la quimioterapia. Es que antes dábamos una quimioterapia, si era de colon, si era gástrico, si era de cabeza y cuello, tenía uno que ir buscando el esquema adecuado. Con inmuno no, es una vía común, ¿verdad? Y esta vía puede funcionar en todos los casos, más o menos de cánceres. Y como se mide si funciona o no, es midiendo la concentración de PD1 o de PL1, ¿verdad? Y eso se mide por inmunistoquímica. En realidad es una técnica muy sencilla. A mayor expresión de esa proteína, la respuesta a la inmunoterapia va a ser mejor. Y esto abarca a todos los tumores. No hay tumor que se vaya de ahí. Y aparte de la medicina personalizada, a la que muy bien se refería el doctor Roilán, que eso sí necesitan tener la proteína, la mutación B600 para que funcionen esos TKI, dabrafenib y Trametinib. trametinib, que eso solo funcionan cuando está la mutación B600 presente.
¿verdad? Que es como en aproximadamente un 30% de los casos de melanoma. Entonces, puede uno tener eh, la mutación B600 eh, positiva y funcional en la inmunoterapia, sí se puede, porque son dos vías diferentes. O puede uno tener la vía B600 negativa e igual le va a funcionar la inmunoterapia. No, no se relacionan, son dos vías diferentes metabólicamente. Y los dos actúan o los dos están aprobados contra el melanoma metastásico, solo que la vía de los TKI, de las moléculas pequeñas del dabrafenib, solo se utilizan las mutaciones B600. En cambio, la inmunoterapia prácticamente puede funcionar en todos los tumores, aunque no tengamos la mutación B600. No sé si estamos más o menos ahí o hay alguna duda o comentario ahí en este momento. Y eso lo que quiere decir, por lo que traíamos este caso, es que esto ya lo estamos viendo. Eso ya se está viviendo. Ya hay varios pacientes tratados y de los 6 meses que producía la carbacina, estar hablando ahora de 35 meses de pacientes vivos, de 35 meses pacientes vivos con un melanoma etapa 4, era algo que uno no se esperaba ver. Entonces debemos de estar como muy entendidos de todos esos cambios que se están dando, entrarle sin miedo a la biología molecular, saber qué es una mutación, qué es una translocación, qué es una amplificación e ir conociendo los mecanismos, ¿verdad? Porque eso va a ser donde nos tenemos que ir adaptando. Ujú. Gracias, Hugo, ahí por la aclaración. Lo que sí le iniciaron el interferón, todas las lesiones fueron desapareciendo. ¿Qué dosis utilizaron de interferón? ¿Fueron las dosis plenas? Fíjate que ahí en el IX, no, ya dosis plenas, no, ya yo vi solo 2 pacientes y les causó una gran depresión y uno se tiró en el metro de México. Entonces, no, se suicidó porque era muy molesto. Entonces ahí en el IX se utiliza uno que se llama interferón pegilado, que ese era el que se le administraba a los pacientes. Y ese fue un esquema Made in X, ¿verdad? Porque era la temozolomida con interferón pegilado. Obtuvimos como unos 20 pacientes y pues yo en ese momento te puedo decir que me acuerdo de 4 que se curaron, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es como ir definiendo, ir estratificando a qué paciente le va a mejorar cada tratamiento, ¿verdad? Y ya tampoco ni hablar de ese esquema de Darmont, ¿verdad? Que era tamoxifen, cisplatino, doxo, incristina, que esos eran matadores, ¿verdad? Sí, Por hombre. eso el mejor consejo que le damos a los pacientes es que tienen que buscar el seguro social, porque con esta enfermedad no hay Sí, quien aguante mucho. sí, claro. Vos, otra pregunta, ¿cuánto les costó el examen ese de la mutación ahí en Invegen? Fíjese, doctor, Fíjate, que, bueno, dele. adelante Luis, adelante. Lo, no, el costo no sé porque lo asume la casa médica que vende el dabrafenib y trametinib, independiente si está negativo o positivo. Entonces, no, al final ni el paciente ni la institución paga algo. Ah, bueno. Sí, pues no se sabe el precio exactamente. Ajá. Pero sí, yo creo que en general, si usted se aboca con la casa farmacéutica, incluso fuera, no tiene costo. Sí, ahora Lo asume la. Muy bien. Ahora el pembrolizumab por puesta son 100,000 y
el doble bloqueo de las moléculas pequeñas, el dabrafenib, más o menos te sale como a unos 120 el mes, ¿verdad? Mensuales, vamos. Mensuales, Es es que ese es correcto. ese es lo triste de esto, ¿va? De nuestro, de nuestra realidad, ¿verdad? Que sí, definitivamente son inalcanzables. Pero qué bueno que en el ICSI tengan este tipo de tratamientos. Es bueno saberlo también, ¿verdad? Sí, sí, es bueno saberlo. Ujú. Sí, pero mejor sería prevenir, ¿verdad? Digamos, melanoma eh, es una neoplasia que en nuestro medio vemos mucho todavía en etapas metastásicas. Bueno, sabemos que el melanoma empieza con una lesión pequeña, ¿no? Desde el simple hecho de acostumbrarse a uno a usar bloqueador solar, de cuidarse del sol o de revisarte la piel eh, como hacen los dermatólogos que lo desnudan a uno entradita, ¿no? Es lo que uno no está acostumbrado a hacer, pero que puede ser Sí, tratable si se descubre sí, temprano. claro. Ujú.